Prensa Radial. SR Radio. Ecuasur 102.1. Más potencia en radio. En Prensa Radial presentamos Conexión Ciudadana. El análisis político del momento. Conexión Ciudadana. Seguimos informando a través de Prensa Radial, noticiero que se transmite a través de Radio Ecuasur 102.1 FM y también www.srradio.com.es a nivel internacional. Tenemos la presencia del ingeniero José Vicente Ordóñez, con quien vamos a conversar sobre lo que es la Intendencia Zonal 7 de Ordenamiento Territorial. Señor ingeniero, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. Las actividades oficialmente se inician desde el día de hoy prácticamente. Ingeniero, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad, Pablo. Muy buenos días a toda la audiencia que los sigue día a día. En realidad, las actividades de la Intendencia Zonal iniciaron el 7 de mayo. Ya venimos trabajando desde el 7 de mayo con la designación del Intendente Zonal, que en este caso recayó sobre mi persona. Sin embargo, este primer momento lo hemos determinado en primera instancia para conformar un equipo mínimo de trabajo que nos permita evacuar todas las actividades que vamos a desarrollar en la Intendencia. Y realmente ya aperturamos las oficinas el día 3 de julio, es decir, la semana pasada. Estas oficinas tienen carácter zonal, es decir, son para la provincia de Loro, Zamora Chinchipe y Loja, y estamos ya comenzando las actividades de manera formal, es decir, simplemente la apertura como un conocimiento para la ciudadanía. Sin embargo, desde el día 7 de mayo ya hemos receptado algunos expedientes y le tengo que comentar que ya tenemos alrededor de 6 expedientes territoriales distribuidos en las 3 provincias que ya estamos investigando y que de alguna manera ya han determinado también que nosotros nos movilicemos para hacer las visitas de campo respectivas. Ya, ingeniero, pero ¿cuáles son los fines y objetivos de esta intendencia para que el ciudadano pueda enterarse? Perfecto. Las competencias en sí? Perfecto. A ver, le tengo que comentar. La Superintendencia de Ordenamiento Territorial es una institución que deriva de una ley orgánica, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, que se promulgó en abril del 2016. En esta ley se disponía la creación de esta entidad. ¿Por qué se considera necesario que se cree una entidad de este tipo? Hay en algunos espacios, yo he oído, más burocracia en un momento de austeridad. O sea, ¿por qué tenemos que soportar adicionalmente una entidad que dentro del aparataje público ya no da más con el volumen que existe? Y bueno, y yo tengo que allí comenzar diciendo que la entidad se justifica porque en primera instancia no es del Ejecutivo, es una entidad como todas las superintendencias de la función de transparencia y control social, que lo que pretende es precisamente vigilar y controlar algunas instancias del ordenamiento territorial. Luego yo voy a explicar de qué se trata el ordenamiento territorial para que se entienda, que no han sido bien llevadas por los organismos competentes, sobre todo los municipios. Y aquí simplemente para que el ciudadano común entienda, en todos los municipios, y acababa de escuchar atentamente un comentario suyo en la nota de prensa, en todos los municipios se tiene instrumentos de planificación. Hay los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, hay los planes urbanísticos, hay los planes operativos anuales, es decir, se cuenta con una planificación y esa planificación es pública. Sin embargo, a veces son los mismos municipios los que se encargan de transgredir su planificación, quedan a la discrecionalidad, sobre todo de los alcaldes, qué es lo que se hace y no se hace en un determinado cantón. Entonces, es ahí cuando tiene asidero o se justifica una entidad como la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Es decir, nosotros no vamos a violentar la autonomía, no vamos a incidir en las competencias que ya están determinadas en el COTAD, en la Constitución, en cada uno de los niveles de gobierno. Pero lo que sí vamos a velar es por el uso correcto de los fondos públicos, como decía usted. Es decir, en un momento determinado, la planificación determina un conjunto de proyectos que ya tienen sus partidas presupuestarias y a veces esos proyectos
proyectos no se hacen en detrimento de la voluntad de una persona, y eso no se puede dar. Entonces, allí vamos a entrar con bastante fuerza para hacer que los municipios ejecuten su planificación. Esa es nuestra labor principal, de entre muchas actividades adicionales que nosotros también tenemos. O sea, ¿serían garantes ustedes de que la planificación se ejecute correctamente tal cual está descrita? Exactamente. Siempre las personas que hemos trabajado en planificación sabemos que hay imponderables, que hay la posibilidad de que haya una brecha entre lo que se planifica y lo que se ejecuta. Eso es indiscutible y eso puede tener algunas justificaciones, pero no puede haber una brecha tan amplia, ni se puede hacer cosas totalmente distintas a lo que se determina en los instrumentos de planificación. Ahora mismo, con esta ley, nosotros sabemos que van a aparecer, especialmente para el 2019, en la transición de los gobiernos autónomos a nivel nacional, va a aparecer un nuevo instrumento que va a articular de mejor manera esa planificación territorial, que son los planes de uso y gestión de suelo, los que hemos denominado también nosotros como los PUGs. Y estos planes de uso y gestión de suelo también van complementariamente a los planes ya existentes a tratar de garantizar, como dice usted, que en realidad al menos todo lo que va a incidir territorialmente, por ejemplo, ejecución de obras, equipamientos, implementaciones, o sea, todo eso que se planifica se ejecute, o se ejecute en su mayoría con estas pequeñas brechas que le digo que estén dentro de lo normal. Cuando ya nosotros entramos con un proceso de vigilancia, control y a garantizar que el uso de los recursos públicos se eficiente, cuando ya esa brecha es demasiado amplia y, como le digo, se cae en las discrecionalidades. En otras palabras, es más o menos como una contraloría, pero lo que sería de proyectos que están planificados y que no puedan ser inobservados por una autoridad. Exactamente, y que tengan incidencia en el territorio, porque este tipo de proyectos, o sea, como dice, el ordenamiento territorial, es todo aquello que tiene algún tipo de incidencia sobre el territorio, y el territorio sabemos que es en donde se asientan las actividades humanas. Por ejemplo, por decirle, un proyecto de infraestructura, el proyecto a regenerar, en un momento determinado, o sea, nosotros tenemos que observar si se ha cumplido con la planificación descrita. Un proyecto, por ejemplo, de otro tipo de envergadura, y no solamente de los gobiernos autónomos descentralizados, también de los ministerios del Ejecutivo, que tenga que ver con el territorio, nosotros podemos entrar a vigilar y a controlar como superintendencia, es decir, como organismo de control, todos aquellos proyectos. Haciendo un símil, me parece que sí, es correcto. Es algo así como una contraloría, pero de proyectos de ejecución de obras, de implementaciones, de equipamientos que tienen que ver con el ordenamiento territorial. Me parece interesante lo que usted acaba de manifestar, ingeniero. Pero cuando usted me hacía referencia del ordenamiento, ¿qué es el ordenamiento, ingeniero? Verá, ordenar el territorio significa que en cada espacio físico se den las actividades humanas que tengan coherencia con ese espacio físico. Significa, en un momento determinado, si una parte del territorio es mucho más apto para actividades agrícolas, esa parte territorial tiene que ser destinada a actividades agrícolas. Si otra parte del territorio, por ejemplo, está más predispuesta, como por ejemplo para asuntos de urbanización, tiene que urbanizarse. Si otra parte del territorio, por ejemplo, está mucho más apta o predispuesta para temas de explotación de toda índole, explotación minera u otro tipo de explotación de recursos, tiene que darse. Pero ¿qué es lo que se está dando actualmente? Y por eso también tiene justificación este tipo de entidad, que a veces se crean urbanizaciones, sobre todo en algunos cantones, sin ningún estudio técnico. A veces por temas discrecionales, como ya empecé diciendo. A veces se reducen, por ejemplo, las explotaciones agrícolas en detrimento de todos, porque incluso tenemos una política pública de soberanía alimentaria que debería incrementar, por ejemplo, los volúmenes de los márgenes agrícolas, y a veces eso se reduce. Se da concesiones, por ejemplo, en zonas conflictivas. Nosotros tenemos aquí en la zona 7 actividades mineras que a veces son reñidas con otro tipo de actividades, como por ejemplo las actividades de conservación. Entonces, ese tipo de concesiones, ¿cómo quién las dio?
cuándo y quién tiene la responsabilidad de eso. Y sobre todo, y también vamos a velar por eso, por ejemplo, hay actividades productivas totalmente atentatorias contra ecosistemas, contra otro tipo de actividades productivas humanas, y que también se dieron en función de la falta de planificación y regulación que hacen los municipios. Yo insisto otra vez, nosotros no queremos atentar contra la autonomía de los municipios, quienes son los organismos que principalmente regulan estas actividades territoriales. ¿Cuándo ingresamos nosotros a determinar algún tipo de acción? Cuando los municipios no actúan precisamente, o cuando hay algún tipo de desmán que no está siendo controlado. Entonces, ingeniero, yo le pregunto allí, ¿ustedes intervienen cuando observan que un municipio no está siendo eficaz en poder administrar correctamente su territorio y ordenarlo? Así es, podremos actuar tanto por alguna denuncia ciudadana como de oficio también. Claro. Es decir, nosotros tenemos una posibilidad directa de que un ciudadano común, cuando se siente perjudicado por una autoridad autónoma, ya sea junta parroquial, ya sea un municipio, ya sea una prefectura, ¿sí?, pueda hacer una denuncia directamente a la superintendencia. Y en ese caso actuamos como usted decía, como un juez territorial, en sentido de que recabamos toda la información necesaria, todas las pruebas necesarias para ver cuáles han sido las actuaciones en ese sentido, y después de tener toda la información, nosotros determinamos cuál va a ser nuestra actuación, que siempre va a ser tendiente a tratar de solucionar el conflicto. Claro. Y sin embargo, nosotros también tenemos la posibilidad de sanciones administrativas al organismo que no esté cumpliendo eficientemente con su labor. Ya, ahora, señor ingeniero, por ejemplo, ustedes tienen toda la información y le pongo el siguiente ejemplo. ¿Qué pasaría si en Loja, por ejemplo, necesitamos determinar el territorio para poder construir infraestructuras de vivienda y también para precautelar el territorio agrícola y ganadero que se ha perdido por el tema de las ciudadelas y nadie ha legislado? Para realizar una estructura jurídica como una ordenanza, ¿necesitamos la información de ustedes o no? No necesariamente. A ver, yo como digo, en el marco de las autonomías, el municipio sigue actuando en función de las competencias ya estipuladas, por ejemplo, en el COTAD, que están estipuladas claramente en la Constitución. Es decir, ellos van a actuar o van a seguir actuando bajo la normativa legal vigente. La labor de ejecutar e implementar sus ordenanzas sigue siendo una labor autónoma del municipio. En el caso que usted dice, por ejemplo, una ordenanza, cuando ya es expedida, o por decir algo, una aprobación de una urbanización reñida con la misma planificación de ellos, y esos casos se dan, por decir algo, usted aprueba una urbanización en un suelo que es considerado como de vocación agrícola, claro, por decir, está transgrediendo su propia planificación, su propia normativa. Entonces, allí sí puede entrar de oficio la superintendencia a decir, bueno, lo que necesitamos es una explicación de por qué se dio esta situación. Y en caso de que haya una clara violación de la normativa, nosotros podemos entrar a sancionar a la autoridad competente o a quien se determine como causante de este perjuicio con sanciones administrativas. Por ejemplo, señor ingeniero, aquí en la ciudad de Loja se ha estilado, o es todavía la costumbre, de construir los sistemas de vivienda en cualquier latitud territorial. Y de pronto hay territorios con fallas geológicas, hay territorios que las montañas prácticamente son muy frágiles y que eso genera peligro. Y ha habido también las reparaciones económicas que se han realizado porque el municipio no ha controlado correctamente esas edificaciones. Así es. Mire, nosotros aquí tenemos en el cantón, que supone que es un poco más vanguardista en términos de planificación y tiene más instrumentos técnicos, más equipo, tenemos, como usted dice, ciudadelas, barrios enteros que están sobre fallas, sobre riesgos inminentes de carácter natural. Yo veía nada más ahora, antes de posicionarme, hicimos un recorrido precisamente de carácter técnico y veía realmente con asombro cómo se dejó construir, por ejemplo, en la Ciudadela La Banda, me parece sector 2, la que hay del zoológico de la ciudad hacia arriba, sí, en donde realmente se han ido casas enteras, y estas cuentan con todos los permisos, con todas las
con toda la autorización y con todos los papeles del municipio, es decir, en un momento determinado, o sea, los organismos correspondientes, y aquí obviamente no puedo prevaricar diciendo absolutamente nada, pero sí, los organismos correspondientes me parece que inobservaron, por ejemplo, estudios de carácter geológico, estudios de riesgos naturales, porque no puede ser que una ciudadela se me venga abajo, o sea, no se puede dar ese tipo de cosas. Y si eso tenemos, por ejemplo, en el tema del cantón, nosotros si vamos a nivel de la zona tenemos problemas terribles. ¿Quién no conoce el caso de Zaruma, por ejemplo? Claro. ¿Quién no conoce el caso de la parroquia Chaquinal, por ejemplo, que tiene que ser reubicada totalmente una parroquia y nadie hace nada por reubicar esa parroquia? Entonces, ese tipo de cuestiones, y solo estoy hablando de riesgos naturales, ojo, o sea, porque allí hay riesgos naturales a otros derivados de actividades humanas, como por ejemplo la minería artesanal, esta minería ilegal que dejó prácticamente en un cascarón a algunos cantones. Entonces, son ese tipo de actividades que alguien tiene que entrar a vigilar, porque realmente los organismos correspondientes, a veces sobrepasados, porque no necesariamente se enfocan solamente en un territorio municipal ese tipo de actividades, sino a veces tiene que ver con 2, 3 cantones, 2, 3 municipios. Entonces, a veces sobrepasados por el conflicto, tienen que recurrir a un organismo ya de carácter nacional que pueda de alguna manera vigilar y controlar esos. Ingeniero, usted está utilizando una palabra vigilar. Le consulto, ¿ustedes están en la capacidad de vigilar, por ejemplo, el soterramiento de los cables, tanto de energía eléctrica como también de telefonía, del proyecto Regenerar, señor ingeniero? Mire, nosotros estamos recabando ahora mismo toda la información del proyecto Regenerar. Estamos en la capacidad de vigilar, de controlar, de revisar cómo se ha ejecutado ese proyecto. Sabíamos que ya realmente el 2 de julio tenía que haber sido entregado, el convenio se suscribió el 2 de marzo del 2016, si mal no recuerdo. Tenía un tiempo de ejecución de 28 meses, con lo cual el 2 de julio tenía que ser entregado, pero se suscribió, de lo que entiendo, el 26 de junio de este año, una adenda por 90 días, precisamente por algunos rubros que fueron incluidos por la empresa eléctrica, en algunos rubros que dan una posibilidad de 90 días adicionales. De mi parte, yo he pedido al equipo técnico que tenemos que se indague toda la información, o sea, sin ningún afán. O sea, lo que nosotros queremos es realmente indagar la información para ver, en realidad, como le decía al inicio, si la planificación, la planificación no solamente física, sino la planificación presupuestaria, se corresponde con lo que se ha ejecutado en el proyecto. Nosotros sabemos que hay allí algunos componentes que fueron incluidos, desde soterramiento de cables, cambio de tuberías de agua potable, y son algunos componentes. Es una información bastante amplia y bastante vasta, pero nosotros estamos revisando detenidamente cómo vamos a revisar un conjunto de cosas de interés de la ciudadanía, porque para eso estamos. O sea, es un proyecto de $70 millones, como usted bien anunciaba, es un proyecto financiado con un crédito, es más. Entonces nosotros debemos, de oficio, debemos revisar cómo se ejecutó ese proyecto y aspiramos a que realmente esa planificación y la ejecución hayan sido coherentes. Claro, no, y parece pertinente porque si los ciudadanos a lo mejor por sí solos no van a tener la fuerza necesaria, pero sí una superintendencia de ordenamiento territorial que determine que se ha ejecutado bien esta infraestructura. El tema de los 70 millones es del Plan Maestro de Agua Potable, señor ingeniero. ¿Ustedes tienen incidencia para poder observar qué pasó con ese proyecto o estamos fuera de tiempo, señor ingeniero? Verá, realmente, como usted sabe, las leyes no tienen carácter de retroactivo. La ley orgánica de ordenamiento territorial fue expedida, como le digo, en 2016. Del 2016 hacia acá, nosotros tenemos la posibilidad dada por la normativa, pero proyectos anteriores a ese contexto simplemente ya se saldría de nuestra posibilidad normativa. Pero cuando se produce un hecho o un daño, todo ¿no podría activarse? activarse? Por supuesto, todo lo que sea posterior al 2016, nosotros tenemos posibilidad de vigilar, controlar, regular y todo lo que nos faculta la norma. Perfectamente, señor ingeniero. En el tema ya de ¿hasta dónde tiene el rango de implicación de la Intendencia Zonal 7? Mire, las 3 provincias. Exactamente, y esta es otra de las cosas que yo quería describir aquí. Miren, nosotros, hago énfasis, no nos vamos a
a solapar o nos vamos a sobreponer a las autonomías municipales, o sea, es decir, vamos de alguna manera a dejar que se trabaje eficientemente. Nuestra función es una función de control. Tenemos una función de control en toda la zona 7, es decir, en todos los 39 municipios de la zona 7. Tenemos una posibilidad de control de las juntas parroquiales, de las 3 prefecturas, y también tenemos posibilidad de control de los ministerios que tengan que ver con proyectos que se implementen en el territorio. Y adicionalmente, nuestra posibilidad es la posibilidad que no se da dentro de la institucionalidad. Es decir, nosotros sabemos perfectamente quién determina la política pública, quién establece, por ejemplo, los lineamientos de la planificación, las directrices de la planificación a nivel nacional. ¿Quién de alguna manera tiene que ejecutar? Y principalmente la labor de ejecución la tienen los gobiernos autónomos. Pero todavía en esa institucionalidad está flojo quien tiene que controlar que en realidad las dos cosas sean coherentes. Para eso ingresamos y eso justifica realmente nuestra labor. Y como usted dice, estamos en las tres provincias de la zona 7. Perfectamente, señor ingeniero José Vicente Ordóñez. Yo le agradezco por haber estado en Prensa Radial y siempre las puertas abiertas para seguir tratando cómo es el ordenamiento y también cuáles van a ser las incidencias de ser los fiscalizadores de los proyectos de las instituciones, ingeniero. Yo le agradezco más bien por el espacio, sé que es bastante atendido y escuchado en las mañanas, y sí, siempre que haya información pertinente, sobre todo resultados de nuestra labor, yo le pediré el espacio para poderlos difundir. Con todo gusto, señor ingeniero, muchísimas gracias. Muchas gracias. El ingeniero José Vicente Ordóñez, intendente zonal 7 de Ordenamiento Territorial, estuvo en Prensa Radial. Vamos a ir a una pausa comercial y retornamos con más informaciones. La actualidad informativa al instante y con la óptica profesional de Pablo y Lyndon San Martín Rodríguez. De lunes a viernes. Prensa Radial. Prensa Radial. SR Radio. Ecuasur 102.1. Más potencia.